En estado de emergencia se encuentra la red pública hospitalaria en Venezuela. De acuerdo con la Federación Médica Venezolana, el sector está en bancarrota debido a la grave crisis financiera que atraviesa el país y miles de pacientes están en peligro de perder sus vidas. La falta de liquidez se traduce en un deterioro de la sanidad y de recursos para asistir a quienes necesitan la atención. Los hospitales estarían trabajando solo con el 3% de los insumos médicos requeridos, por lo que los pocos pacientes que cuentan con la facilidad, la posibilidad económica para adquirir instrumentos y medicinas deben, por supuesto, pagarlos. Denuncian además que el gobierno de Nicolás Maduro está al tanto de toda esta situación, pero por ahora no se habrían implementado medidas para afrontar el problema. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia en Caracas, la capital venezolana. Nos acompaña el doctor Douglas León Natera, es el presidente de la Federación Médica Venezolana. Doctor León, gracias por atendernos, bienvenido, una buena tarde. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la llamada, Carlos Eduardo, a la orden para conversar sobre la salud y algún otro tópico relacionado con ella aquí en Venezuela, en estos momentos tan críticos que estamos viviendo por situación que ha generado el gobierno. Doctor, ¿qué hace que este momento sea distinto al que ya conocemos los medios de comunicación, periodistas que hemos estado incluso en Venezuela, que hemos vivido la situación de los hospitales, de pacientes que han tenido que salir a las calles a protestar junto a los médicos tratantes para exigir que se doten los quirófanos incluso para hacer operaciones, pacientes que pasan hasta 1 año, 2 años esperando una intervención quirúrgica? ¿Qué hace que esta situación sea más crítica el día de hoy? Sí, efectivamente, tenemos desde la Federación Médica Venezolana haciéndole el reclamo a este gobierno desde hace más de 15 años, cuando le venimos diciendo que la crisis de salud se viene agravando, al punto que este año, ya con una nueva Asamblea Nacional y con la gente con más conciencia, más preocupación y más muertos, ha estado protestando y exigiéndole al gobierno, porque realmente es como ha dicho la Federación Médica, nos han creado un holocausto que se denomina el holocausto a la salud del pueblo venezolano, y que esa crisis también se traduce en una crisis humanitaria, y hemos ido solicitando ayuda a diferentes organismos internacionales, a los que nos corresponde a nosotros como Federación Médica. Hemos tenido el apoyo de la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe, el FIEN, la Asociación Médica Mundial, también del Papa Francisco, a quien le entregamos la comunicación personal el 9 de junio allá en el Vaticano, y realmente es un holocausto porque la gente no solamente se muere por falta de medicamentos en los hospitales, también en su casa y por hambre, porque no hay comida, y el 10% de los venezolanos aproximadamente están comiendo basura. Realmente cambia por el hecho de que se ha venido disminuyendo la cantidad de insumos y medicamentos al punto de que consideramos que apenas tenemos el 3% en el 98% de los hospitales, y algún otro hospital vitrina del gobierno a nivel de la capital o alguna capital de estado puede tener un 5 o un 10% de insumos, pero lo cierto es que el 97% de los insumos tiene la gente que comprarlo en la calle, si es que lo consigue en las farmacias, para poder el médico en el hospital garantizarle en el ejercicio de la profesión salud y vida, que es lo que debe garantizar el gobierno según la Constitución de la República. Este dato, doctor, 3% de los insumos, solo con el 3% de los insumos requeridos estarían trabajando los hospitales venezolanos. Yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacios, allí en Caracas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hospitales oncológicos que están también en la capital y el hospital de niños? ¿Cómo están trabajando? Sí, comencemos con el hospital de niños, un hospital bandera en Venezuela, de referencia nacional e internacional. Más o menos 5.600 niños están en cola esperando, están en lista de espera en la fila para, bien sea de trasplante renal o de una hernia o de un reflujo renal o un paciente oncológico. En la maternidad Concepción Palacio, es una histórica maternidad de Venezuela, donde venían muchísimas damas de las Antillas y del sur de nuestra América a parir, y eran muy bien atendidas. Se hacían alrededor de unos 120 partos. En la actualidad, si acaso, hacemos el 10 o el 15% de estos partos con
la presencia de los médicos, pero sin insumos y sin medicamentos. Y en la parte oncológica, bueno, desafortunadamente el hospital Luis Racetti de acá de Caracas o el oncológico Padre Machado adolece de muchísimas fallas que se traducen en casi una muerte segura a los pacientes que están en nuestros hospitales. Realmente es una situación muy crítica, muy tétrica, y este holocausto a la salud no lo reconoce el gobierno, siendo ellos los administradores de los 301 hospital que existen en Venezuela y todos los ambulatorios del sector público nacional administrado por el gobierno. Doctor, ¿qué pasa cuando un médico se ve en la necesidad de explicarle a una familia, a un familiar, oye, mira, no te puedo atender, tenemos todo el personal, pero no tenemos instrumentos, no tenemos insumos, si tú los consigues yo te atiendo? Porque yo conozco, por ejemplo, que muchos de los mejores médicos venezolanos están todavía trabajando en el sector público, a pesar de que su vida económica está en lo privado, siguen atendiendo en hospitales como los Magallanes de Catia, por supuesto, el Algodonal y otros hospitales de referencia de Venezuela, porque hay ese compromiso todavía ético y moral del médico venezolano. Pero ¿qué pasa cuando se ve en esa situación? ¿El venezolano lo entiende, el ciudadano de a pie entiende que la situación no es culpa del profesional? Mira, el gobierno es el responsable de todo, es el que tiene todo el poder en la mano, administra todos los hospitales, todo el dinero que ha entrado por la renta petrolera nacional y no reconoce ningún tipo de responsabilidad. Y esa responsabilidad desafortunadamente se le endosan al médico, se le endosan al equipo de salud, cuando el médico trata de explicarle al paciente que llega el familiar el que lleva a un familiar en muy malas condiciones, ya sea muriéndose, agonizando o cadavérico, es que el familiar agrede al médico, lo amenaza con muerte, tiene que esconderse el médico. Es una situación bien compleja, da miedo ir a los hospitales, pero el 50% de los médicos se han quedado en los hospitales, el otro 50% se ha ido de los hospitales, pero ese 50% no solamente se ha ido a los hospitales, sino que más del 30% de ese 50%, es decir, más o menos el 66-70% se ha ido para el exterior. Hay una gran migración por temor en los hospitales, por agresión del propio director a través de los círculos violentos que ellos mantienen dentro y fuera de los hospitales, porque no hay insumos ni medicamentos con que garantizarle la salud y la vida en el ejercicio profesional de los pacientes. Y bueno, el que está allí dando la cara, el que está al frente de la emergencia es el médico y parte del equipo de salud, constituido por la enfermera y acompañado por el camillero. Realmente es una situación bien difícil, donde el médico es el que da la explicación, el director está en su casa o guardado bajo las paredes de la dirección, encerrado con aire acondicionado, no da la cara. Y bueno, incluso algunos directores han tenido algún medicamento guardado en la propia dirección o en algunos depósitos ocultos que nadie conoce, y allí ha generado esa agresión en contra del médico que está en la emergencia y el director muy tranquilo. Un ejemplo: el director de salud del estado Mérida, en la ciudad de Mérida, que es un estado andino venezolano, allí ese señor le dio un problema cardíaco severo, que tuvo riesgo de muerte y no tenía el medicamento. Precisamente él había atacado el día anterior al médico que lo salvó. Descubrieron en el transcurso de esa emergencia que había un medicamento guardado en la dirección del hospital, lograron abrir la puerta, sacaron el medicamento y le salvaron la vida al director de salud de esa región andina venezolana. Entonces, eso es un ejemplo de lo que sucede en los hospitales, que lo poco que hay lo tienen escondido y no lo tenemos en los lugares donde se necesitan para poder el médico salvar vida y responder por la profesión y dar buena atención al paciente en el ejercicio profesional. Ojalá, doctor, que tanto el paciente como tal, los familiares, por supuesto, el venezolano de a pie, el médico... Un ejemplo. Sí, le escucho, doctor. Un ejemplo de hace 2 horas, en el hospital Luis Racetti de Barcelona, estado Anzoátegui, un residente de 3er año de oftalmología, cumpliendo con sus deberes. Resulta que el oftalmólogo debe cargar unas goticas, un frasquito de gotas para cuando llega un paciente con un problema en los ojos. Bueno, él le coloca su gota de acuerdo a la patología y
le garantiza disminuir la tensión ocular, alguna cuestión rápida allí. Es como si tú cargaras el estetoscopio. Esas gotas son propiedad del médico. Resulta que fue agredido por la policía del Estado, pretendieron llevárselo preso y no se lo llevaron por valentía y gallardía del propio médico. Y hoy, en este momento, estamos colocando las denuncias en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, en los tribunales de justicia, lo mismo que sucedió hace pocos días con el doctor Müller del Hospital Magallanes de Catia. Entonces, por ejercer la profesión, por tratar de garantizar el medicamento, por resolverle el problema al paciente, en lugar de tratar mejor a los profesionales de la medicina, lo que hacen es agredirlo y tratar de meterlo preso por una situación que no hemos generado los médicos, eso lo ha generado este gobierno por impericia, porque no cumple con las cuestiones administrativas y realmente han quebrado al país y tienen virtualmente cerrados los hospitales por ausencia de medicamentos y material médico quirúrgico en porcentajes tan altos que casi llega al 100%. Doctor León, desde NTN 24, por supuesto, vamos a seguir poniendo el resaltador en esta situación en Venezuela porque nos preocupa, por supuesto, la situación de pacientes con cáncer que llegan a uno de estos centros de referencia en Caracas y no consiguen el tratamiento y, por supuesto, pacientes con VIH y los niños, tan importante, usted lo decía, más de 5.000 niños haciendo cola para ser atendidos en el principal hospital de referencia del país. Es el doctor Douglas León Natter, el presidente de la Federación Médica Venezolana, a quien agradezco estos minutos para la tarde fin de semana. Un placer. Gracias, Carlos Eduardo. Hasta la próxima.